Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos en Cristo. Gracias por tomar un poco de tiempo para ver este video. Por medio de este video me gustaría compartir un poco más información sobre el proyecto final, cómo prepararlo y cómo entregarlo. Nosotros aquí en la Academia Cristo, nuestro deseo es ayudar a personas a no solo crecer en la fe y crecer en su conocimiento bíblico, sino ayudar a personas a compartir las buenas noticias con los demás. Y esto lo vamos a tratar de hacer con este proyecto final. Lo que ustedes van a hacer es desarrollar un estudio bíblico usando el método de las 4C. Y ustedes pueden utilizar este estudio bíblico con sus amigos, sus familiares, sus padres, sus hijos, sus vecinos, y ustedes ya van a tener listo un estudio que ustedes pueden dar. Entonces, ¿qué es el proyecto final y cómo va a funcionar este proceso, el proyecto final para el curso La Biblia, la llegada del Salvador? Pues ustedes tienen unas opciones. Pueden elegir entre estas historias. Y yo voy a compartir un guión que también tiene estas historias con sus referencias bíblicas. Entonces usted puede elegir, yo quiero crear un estudio bíblico sobre Juan bautizando a Jesús, o yo quiero desarrollar un estudio bíblico sobre Jesús predicando y sanando. Entonces, pueden elegir una de estas historias y después de elegir esta historia, ustedes van a pensar en cómo van a captar la atención de los participantes. Es como el gancho. ¿Cómo usted va a iniciar su práctica con los participantes? Puede ser mediante una historia, puede compartir un video, puede compartir una estadística, puede compartir una historia personal, algo de su vida que tiene una conexión al tema, a la historia bíblica. Pero ustedes van a tratar de hacer algo en unos minutos para captar la atención de las personas participando en su estudio bíblico. Y en el proyecto final tiene que describir en la hoja cómo van a captar la atención. Entonces, si usted va a compartir un video, si usted puede encontrar un video que es muy adecuado para el tema, para la historia bíblica, entonces usted va a poner el enlace, el link a este video en su proyecto final para que yo pueda entender, ok, Juan tiene este video que va a usar para presentar tal historia bíblica. O si usted va a contar una historia personal, por ejemplo, vamos a imaginar que la historia que usted va a elegir es el bautismo de Jesús. Y si usted tiene alguna historia desde su vida sobre el bautismo, entonces puede decirme esta historia, por favor, en su proyecto final, en la hoja, en el guión, para que yo pueda entender lo que usted está pensando, cómo va a captar la atención, como la introducción. Recordamos que en la última clase estudiamos el primer milagro de Jesús, cuando Jesús convirtió agua en vino. Y el pastor Jorge Briones en nuestro video nos captó la atención hablando sobre las bodas actuales, las bodas de hoy en día, y usó este concepto de las bodas y hablar un poquito sobre las bodas para hacer una transición a la historia bíblica. Entonces, ¿cómo va a captar la atención?
Y después de captar la atención, ustedes van a explicar en su hoja, en el guión, en su proyecto final, si van a contar la historia bíblica o si van a leerla. Y hay desventajas y ventajas al contar la historia bíblica y hay ventajas y desventajas al leerla. Depende tal vez de la historia, depende de su público. Si usted va a contar la historia usando sus propias palabras, usted puede hacerlo en forma escrita en su proyecto, en su hoja. Puede decir, ok, así es como yo contaría la historia bíblica. O puede decir, mejor en mi contexto para mi estudio, yo quiero leer palabra por palabra la historia desde la Biblia y puede simplemente decirlo en su proyecto final. O tal vez usted puede encontrar un video en el YouTube de su historia bíblica y decir, yo no voy a contar la historia por yo mismo, no voy a leerla, sino voy a compartir con mi grupo este video que nos cuenta la historia bíblica. Entonces, primero captar la atención, luego contar la historia y después de haber captado la atención y después de haber contado la historia, hay las preguntas de considerar y las preguntas de consolidar. Y ustedes van a contestar estas preguntas en su proyecto final. Entonces, en la hoja, en el guión, y si ustedes lo van a hacer por Word o por otro programa digital o si lo va a escribir su proyecto, tienen que ustedes contestar cada uno de estas preguntas. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los objetos? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuál es el problema? Puede ser que hay varios problemas. ¿Cuáles eventos ocurrieron en la historia? Y a veces es muy útil pedirle a alguien participando en su estudio que ellos cuenten o que esta persona cuente los eventos que sucedieron o usted puede hacerlo en la hoja. Entonces, ¿cuáles son los eventos, los puntos claves? ¿Cuál es la cronología de esta historia? Y luego la última pregunta, ¿se resuelve el problema o los problemas y cómo? Y estas preguntas son para que podamos entender mejor el contexto, los detalles de la historia. Y esto es muy importante porque es como la base, es como la fundación para seguir adelante a las preguntas de consolidar, en que estamos tratando de aplicar la historia a nuestras vidas, a nuestros corazones. Entonces, ¿de qué se trata la historia? En pocas palabras, sería lo ideal tratar de contestar esta pregunta, la primera pregunta, en 10 palabras o menos. En pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? Luego, con pregunta número 2, ¿qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Es importante examinar nuestras vidas y recordar que no somos perfectos, que necesitamos un Salvador. Entonces, esta pregunta es muy importante, aunque puede ser un poco difícil, aunque nos puede sentir un poco incómodos, es importante identificar en la historia, ¿dónde puedo recordar yo que aquí yo soy un ser humano con una naturaleza pecaminosa? Y luego, ¿dónde vemos el amor de Dios? La tercera pregunta. Esta pregunta se trata del evangelio, de las buenas noticias. ¿En qué parte de esta historia somos recordados de la gran cantidad de amor que nuestro Dios tiene para nosotros? Y la cuarta pregunta, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué deben sus participantes del estudio hacen
después y durante el resto de sus vidas, que nos enseña Dios a pedir y hacer en gratitud a Él. Y la última pregunta, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Siempre es bueno tener en nuestras mentes como una lista de historias bíblicas ya preparadas para que en cualquier momento podemos compartirlas con otras personas. Entonces, el motivo de esta pregunta es identificar una situación en que sería muy adecuada compartir la historia bíblica que usted va a elegir. Entonces, este es el proyecto. Hay un guión que he compartido en el grupo de WhatsApp y también yo voy a compartir este guión después de publicar este video y solo hay que responder a este guión. Pueden hacer tal vez dos cosas. Pueden ustedes imprimir este guión y escribir sus respuestas en el guión o usar otras hojas también porque es muy probable que van a necesitar más espacio que una sola, dos páginas, una sola página, dos páginas. Entonces pueden usar hojas extras para escribir sus respuestas, para escribir cómo va a captar la atención, para escribir si usted va a contar la historia o leer la historia y para escribir las respuestas a las preguntas. O usted puede, si tiene algún programa en un compu, en una computadora, pueden poner en este documento en forma digital sus respuestas y su información y me pueden enviar este documento o si lo va a hacer por escrito por mano, pueden tomar una foto ustedes de las hojas y mandármelas por WhatsApp o por correo electrónico. Entonces, espero que este video sea de ayuda con respecto al proyecto final y el proceso de hacerlo y cómo entregarlo. Básicamente, lo que están haciendo es desarrollando, escribiendo un estudio bíblico usando el método de las 4C, encontrando una forma para captar la atención, contando o leyendo la historia y encontrando, identificando respuestas a las preguntas de considerar y consolidar y resumiendo todo en una hoja, en un documento para que yo pueda ver su plan para un estudio bíblico. Y lo ideal, no es necesario, pero es lo ideal. Lo ideal sería después dar su estudio a otras personas y enseñar la palabra de Dios a otros. Entonces, hasta pronto. Muchas gracias por su tiempo. Muchas bendiciones en Cristo, a nuestro Señor, quien llegó para ser nuestro Salvador y quien es nuestro Salvador. Muchas bendiciones. Hasta pronto.